Quiero cambiarles el tema a nuestros invitados antes de despedirlos y arranco con el exfiscal Guillermo Mendoza Diago. Quiero plantearle la pregunta de nuestro tema del día, la elección de fiscal general de la Nación. Algunas voces están pidiéndole a la Corte que proceda de la forma más expedita para definir quién estará sucediendo a Francisco Barbosa en la Fiscalía. ¿Usted qué opina de esos llamados a la Corte, exfiscal Guillermo Mendoza? Bueno, a mí me parece que a la Corte se le debe dejar que se tome su tiempo y que examine con mucho detalle a quién va a escoger, porque al fin y al cabo la Fiscalía es un cargo sumamente complicado por todo lo que tiene que atender. Entonces, esa especie de plebiscito, entre comillas, claro está, haciendo marchas y haciendo cosas para que presionar a la Corte a que tome una decisión rápida, me parece que son inconvenientes. Y además unos ataques mediáticos extraños, ¿no? Que tal magistrado está interesado en esto, en aquello. A mí me parece que eso no es muy conveniente y ese es un verdadero desconocimiento, pues, de las facultades y de la potestad que tiene la Corte para tomar las decisiones que correspondan. Pero hay que tener en cuenta también que en la sesión pasada hubo votaciones que no tuvieron o no tuvo ningún candidato la votación necesaria para quedar elegido, es otra cosa. Pero hubo elecciones y hubo diferentes medios para ir decantando a ver por quién debían inclinarse, en fin. Entonces yo creo que hay que dejar a la Corte, porque todavía no se ha vencido el periodo del fiscal actual. Hay que dejar a la Corte que se tome su tiempo. Obviamente no creo que sea conveniente que pueda ocurrir lo que ocurrió, como en el caso mío, que sin estar, diríamos, nombrado como fiscal o elegido como fiscal, me tocó quedar casi año y medio respondiendo por cosas para las que no había sido designado formalmente. Yo no creo que eso sea conveniente de ninguna manera y no creo que vaya a ocurrir, porque ha habido votación. Entonces, pienso que no debe presionársele de ninguna manera, dejar que se tomen sus tiempos y hagan los análisis que correspondan. Muchísimas gracias, exfiscal Guillermo Mendoza Diago, por estar con nosotros en la W. Saludamos también a esta hora a Javier Galindo, abogado internacionalista precisamente que trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Doctor Javier, ¿usted cómo evalúa lo que ocurrió con este fuerte comunicado que se conoció en las últimas horas de la CIDH y el llamado que se le hace a la Corte Suprema de Justicia a cumplir con su deber y elegir a la mayor brevedad posible a un nuevo fiscal? Bueno, primero que todo, muy buenos días todos y todas las oyentes. Un gusto volver a estar con la W Radio, siempre es un placer para mí. Yo creo que primero hay que entender las funciones de la Comisión Interamericana. Si bien es cierto, estamos acostumbrados a que la Comisión lleva peticiones y casos y pues, en un momento determinado lo resuelve, también tiene una función y es la de monitoreo. El artículo 41 de la Convención Americana es muy clara al establecer que la Comisión puede formular recomendaciones cuando lo estime conveniente a los gobiernos y a los estados para que puedan adoptar medidas progresivas en favor de los derechos fundamentales. Si vemos el comunicado de prensa, la Comisión lo que hace es efectivamente un llamado a que se respeten esos derechos fundamentales, a que se pueda hacer el nombramiento de la fiscal. Además que cabe resaltar que es una terna compuesta por tres mujeres muy capacitadas y que pues eso también es un plus o un punto positivo para este nombramiento. Entonces yo realmente no observo que exista una interferencia por parte de la Comisión. Está cumpliendo con sus deberes, está cumpliendo con sus funciones y sencillamente está haciendo un monitoreo y un llamado a que se respete lo establecido en la Convención Americana por el Estado colombiano. Doctor, yo creo que usted tiene razón en su análisis, que pues tiene soporte académico de su experiencia. Yo en lo que no estoy de acuerdo, y coincido en muchos observadores, no solamente invitados como los que tenemos, o la carta del doctor Humberto de la Calle, pero a mí me parece que ellos tienen todo el derecho de hacer unas recomendaciones para Colombia.
Lo que no estoy de acuerdo es que se metan en el tiempo de la Corte. Ellos, ¿por qué le tienen que decir a la Corte que lo haga a la brevedad posible? Ellos tienen es que velar por el cumplimiento de la misión y de las garantías que tengan. Pero, ¿de cuándo acá esa Corte le puede decir a la Corte nuestra que le apure? ¿Cómo así? Bueno, fíjate que ese es un término bastante amplio, digamos, a la brevedad posible, puede ser interpretado de muchas maneras. No establece precisamente un término porque ahí sí estaría excediéndose de sus funciones. Si la comisión hubiese establecido, tiene 10 días, tiene 20 o el tiempo que haya establecido, ahí estaría incumpliendo de alguna manera su mandato. Sin embargo, lo que establece es que debe cumplir a la brevedad posible. Es decir, y se sustenta incluso, si observamos el comunicado, es muy respetuoso en las normas constitucionales y en las leyes internas. Entonces, digamos que a la brevedad posible, dando cumplimiento, por supuesto, que a las normas procesales, pero siempre de acuerdo con el debido proceso. Y aquí es donde viene, digamos, un ítem muy importante, y es el artículo 2 de la Convención. Y establece que todas las normas, indistintamente si es constitucionales o legales, deben estar acorde con la Convención Americana. Y la Convención Americana, a su vez, establece que el debido proceso no puede ser eterno. Ningún debido proceso puede ser eterno. Y que deben existir unos parámetros para que ese debido proceso tenga las garantías de un tiempo prudencial. Entonces, si nos vamos, digamos, a un análisis muy académico, digamos que es como el que yo me sostengo, debe existir un tiempo prudencial. No podemos establecer que la Corte Suprema pues dure una eternidad para poder hacer este nombramiento. ¿Y cómo hacemos, doctor, con lo que pasó en el pasado reciente? ¿Por qué la Corte no se pronunció cuando pasó lo mismo? No durante 15 días o un mes, pasó durante más de un año. Ahí esa Corte no dijo nada. ¿Cuánto llevamos sin Contralor? Ahí la Corte no dijo nada. Entonces uno sí se pregunta, ¿por qué en este caso les dio el afán? Bueno, porque es que es muy diferente, mi querido Julio, nombrar al fiscal general que al Contralor. Recuerda que el fiscal pues tiene unas competencias sumamente ligadas con los procesos de investigación, los procesos eventualmente de impunidad. Incluso estos pronunciamientos que mi colega anterior mencionaba que no había o no conocía de algún pronunciamiento anterior, sí lo ha existido. La Comisión Interamericana se ha pronunciado en casos semejantes con comunicados de prensa, como por ejemplo en la elección de los magistrados en el Perú, por ejemplo el fiscal general de Honduras y del nombramiento de magistrados de la Suprema Corte de Justicia en el mismo Honduras, en donde ha llamado a que se haga esta elección con el debido proceso. Sí, claro, pero doctor, pero permítame, porque digamos que quedó en punta la pregunta que hizo Julio. Está bien el caso de Contralor, pero por ejemplo en el caso de nuestro invitado Guillermo Mendoza Diago, él estuvo en interinidad más de un año, cerca de año y medio, y en ese caso la comisión no hizo ningún pronunciamiento. ¿Por qué ese doble rasero? ¿Por qué en ese momento sí no hubo pronunciamiento y ahora sí? Bueno, lo que pasa es que ahí sí me perdonas un poquito la respuesta, pero no sería yo el pertinente para dar las razones de por qué la CIDH no se pronunció en ese momento. Si bien es cierto, yo hice parte del equipo en este momento, pues no puedo hablar en nombre de la comisión y por qué se pudo haber pronunciado en esta oportunidad y en aquella no. Gracias a nuestros invitados por estar conectados a esta hora de la mañana en W Radio sobre la decisión, o mejor el comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se pronuncia sobre la elección del fiscal general en Colombia y solicita precisamente a la Corte Suprema de Justicia cumplir con su deber y elegir a la mayor brevedad posible a la nueva fiscal general en Colombia. Exfiscal Néstor Humberto Martínez, la misma pregunta, ¿se le puede pedir a la Corte y se le puede exigir que elija con celeridad el nuevo fiscal? Bueno, la verdad, Juan Pablo, es que lo que percibimos es que la Corte está actuando dentro de los tiempos de manera regular y normal.
Ya sabe el país, por ejemplo, que en la sesión anterior de su sala plena empezaron las votaciones, ahí mismo se hubiera podido elegir. Lo que pasa, y esa es la lectura que hay que hacer, es que frente a los candidatos lo que predominó fue el voto en blanco. Eso es muy diciente. Estamos hablando de que tal vez dice la prensa que en algún caso hubo 16 votos en blanco, en otro caso hubo 13. En cualquier caso, hubo una mayoría sobre 23 magistrados, más de la mitad votaron en blanco. Eso es muy significativo frente a las postulaciones que se han hecho. Y recordar que en la historia, en esa dinámica de elección, de sincronía que debe existir entre el Ejecutivo y las Cortes, en el pasado, ya lo acaba de recordar el doctor Guillermo Mendoza, en el gobierno de Uribe hubo unas postulaciones y la Corte votó en blanco mayoritariamente y duraron año y medio, óigase bien, 18 meses en que el doctor Guillermo Mendoza terminó encargado de la Fiscalía, como dice él, respondiendo por unas cosas para las cuales él nunca había estado nombrado, y yo no recuerdo nunca que eso hubiera generado las altisonancias que hoy están generando, donde se habla hasta de sedición y de una cantidad de señalamientos muy graves entre las instituciones que no deberían existir. No, la Corte está cumpliendo con su deber. En aquella oportunidad fue tal la votación en blanco que se entendió que había que cambiar la terna, se cambió la terna y hubo una elección inmediata por parte de la Corte Suprema de Justicia. De tal manera que si la Constitución le asignó un papel a la Corte Suprema de elegir de una terna, tendrá que hacerlo dentro de los tiempos y teniendo en cuenta las consideraciones que a bien tenga para los fines de tomar la decisión que sea más conveniente para el país y para el ente acusador. Exfiscal Néstor Humberto, muchas gracias por estar con nosotros en la W. Una feliz mañana. A ustedes muchas gracias, muy amables.